espera un poco. Vamos a esperar un poquitín. 2 minutos de policía. Bueno, tenemos el aforo casi completo. Hola, buenas tardes. Bueno, señores, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Acebal. Todo esto surge a través de la necesidad que tenemos en el club y que nos transmiten nuestros entrenadores de los problemas de espalda en nuestros deportistas y fundamentalmente, más que en los deportistas, en el gimnasio, otras actividades, más que en nuestra gente joven que, gracias a Dios, aguanta todo la espalda de la gente joven. Pero bueno, creemos que es una necesidad saber cómo debemos hacer los ejercicios, tener esa formación y esa preparación para equivocarnos lo menos posible. El doctor Acebal pues, me ha aprovechado de que es amigo, de que es socio, que es deportista y enseguida estuvo dispuesto a participar y creo que va a ser una charla muy interesante. Como dice, él va a bajar al nivel de los médicos de atención primaria, como yo, y de todos los socios para que entendamos y luego podamos preguntar, fundamentalmente preguntar qué es lo que nos inquieta. En primer lugar quiero hacerle un regalo de un poco Badonga por su... Pues muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. A ti. Vale. Jaramicaya, ¿Se oye sin micro? ¿Se oye sin micro? Que hay ¿o prefieres? Hacemos una prueba de la otra manera. A ver, ¿así mejor? No, no sé, a ver. Igual de mal, quieres decir. Mira, espera un momento, que vienen ahora. Probando. ¿Así mejor? ¿Así? A ver, es que se oye, va... A ver, en época de crisis. Probando. Joder, toque esa corona. A ver, sí. Bien. Muchas gracias a mi colega. Quisiera hacer una pequeña autopresentación, ¿no? Yo soy de Gijón, soy del Coto, de toda la vida. Y me dedico a la columna un poco por casualidad. Cuando hice el MIR en Oviedo, tenía un jefe que era santanderino, como, no sé si hay alguien de Santander, pero era muy secañoso. Era como muy duro de la banda, pero era un cirujano excepcional. Y operaba, él siempre decía, mira, Acebal, usted debe operar donde se pueda desayunar. Eso quería decir que había que hacer los campos es como operamos, tan limpios que no te diera vergüenza mojar, como decía él, ¿no? O sea, era un cirujano tan bueno que hacía que la columna fuera como atractiva, ¿no? Y yo que tenía de aquella, pues, 24 años, yo acabé la carrera a los 23, pues como 24, me quedé como muy enganchado, ¿no? ¿Qué sucedió? Que la vida todo da vueltas y yo cuando acabo el MIR saco una plaza de médico por oposición en el Hospital de la Cruz Roja de Oviedo y ahí no se hacía nada de columna, estoy hablando del año 80. Y quedé un poco con esa especie de angustia de no poder hacer una cosa que me había gustado perfeccionar, ¿no? En el año 87 hago unas oposiciones, entro en el Hospital de Tagüeñes, en el que llevo 26 años, y en aquel momento hacía falta dos tipos de cirujanos de rodilla y cirujanos de columna. Por un poco avatares de la vida, yo consigo una beca y me marcho a Estados Unidos y estoy trabajando 6 meses en el hospital de la Universidad de Indiana, un sitio muy deportivo, los deportistas lo saben, que es un sitio de mucho prestigio, había un entrenador muy bueno allí. Y durante 6 meses me perfecciono en cirugía de reconstrucción deportiva. Y cuando llegué allí me di cuenta que nadie hacía columna, tampoco, con lo cual yo estuve allí, pues chupando caderas y rodillas, que tampoco era la ilusión de mi vida, pero bueno. Vuelvo para Gijón, como muy especializado al hospital en cirugía de reconstrucción de cadera y rodilla, y el gran jefe me dice, olvídate, vamos a hacer columna porque no hay nadie que la quiera hacer. Y digo, coño, ahora ponemos otra vez, pues se me retorcían los cerebros. Total que hacia el año 89 yo empiezo a hacer columna. Desde entonces no he hecho prácticamente otra cosa. Me gusta toda la cirugía, pero la columna me da mucho cariño y por tanto llevo unos 25 años dedicándome a ello. Aquí está Ernesto, que lo operamos en el año 89
me acuerdo perfectamente, y fue quizás de las primeras cirugías que en aquel momento hicimos. Y eso hasta ahora. Con lo cual implica que le tengo un cariño especial a una parte de la medicina que casi nadie le gusta. Eso está bien. En este momento en Gijón hay 3 cirujanos de columna y debe haber a lo mejor 70 traumatólogos. Pues entre Jove, Cagüeñes, Roja, y privados y tal, pues 60 o 70, y que se dediquen a hacer columnas somos 3. Y en toda Asturias aproximadamente 7, 8, y hay unos 250 médicos traumatólogos aproximadamente. Entonces, puesta esta introducción, quiero simplemente plantear que hago columna por una cosa muy bonita, y es porque me gusta. Y es muy bonito a los 60 años, lo que acabo de hacer, que te siga gustando lo que estás haciendo. Sobre todo porque es una parte de la medicina que no le gusta a mucha gente, lo vamos a ver ahora, porque como decía un amigo mío, cirujano, decía, yo cobro lo mismo que tú y hago artroscopias. ¿Qué sucede? Que si a mí la artroscopia me sale mal, le hago otra al día siguiente. No va a pasarle nada, probablemente a la rodilla. Pero si tú dejas mal la espalda, la cosa se complica, porque hacerla de segundas, puedes haber dejado una pequeña parálisis, o sea, podrían haber pasado cosas, ¿no? Es una cirugía que tiene riesgos. Y al tener riesgos a la gente le echa para atrás, porque hay sitios, como por ejemplo Estados Unidos, donde un cirujano de columna cobra el doble que uno de rodilla. El doble en sueldo, porque sabe que tiene más riesgos. Entonces, para aficionar a la gente, lo aficionas por la cartera, para empezar, ¿no? Pero bueno, aquí cobramos todos igual. Y no pasa nada, ¿eh? Bueno, entonces, quitamos luces para que se vea mejor, por favor. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. El primer concepto que quiero decirles es que, a diferencia de una rodilla o un tobillo, la columna no es una articulación. No es una articulación. Es algo más complicado. Es otra cosa. Es un conjunto de cosas. La primera cosa que tiene es que tiene huesos. Exactamente 25. Y que esos huesos están unidos de una manera especial, voy a darles un perfil anatómico, por discos y por articulaciones. Y todo ello forma la columna, forma lo que llamamos una unidad funcional. Y los huesos son nada, todo el mundo les suena, ¿verdad? Hay 24 vértebras y hay un sacro que tiene, y el coxis, que es un resto embriológico, pero bueno, básicamente son 25 huesos. Esos huesos no valdrían para nada si no estuvieran enganchados unos a otros. Y lo que realmente los engancha y los convierte en un todo son los discos vertebrales. Los discos son unas piezas que están entre vértebra y vértebra por la parte de adelante de la columna, de tal manera que digamos que están por la barriga o por el cuello, por aquí, digamos que los discos están muy por delante, mucho más de lo que pensáis, están por delante y son de un material como un gel, que es de un tejido que se llama conjuntivo, que tiene una cantidad muy grande de agua y que tiene una cosa muy interesante. Y es que es viscoelástico, o sea, es la única parte de nuestro cuerpo que es viscoelástica. Viscoelástica quiere decir, yo me tuerzo, me deformo, me destuerzo y vuelvo a tener la misma posición. Es como los colchones. De tal manera que yo cuando tiro para la izquierda, mi disco se pinza por la izquierda, se abre por la derecha, pero cuando yo vuelvo a la posición original, un disco sano tiene que tener capacidad suficiente para volver a recuperar la forma que tenía antes de yo doblarlo. De tal manera que si yo me doblo a dar unos calcetines o a poner unos calcetines, el disco se pinza por delante, lógicamente, porque es como el colchón, me tiro para adelante, se abre por detrás y cuando yo vuelvo a la posición vertical, el disco se vuelve a abrir por delante y se queda como estaba. Esa capacidad viscoelástica le da una enorme funcionalidad a la columna. De tal manera que, como luego veremos, le permite ser fuerte a la vez y móvil a la vez. Pero si perdemos la viscoelasticidad del disco, ahí van a empezar, luego lo veremos de una manera muy sencilla, todos nuestros problemas. Evidentemente también tiene articulaciones. Por atrás, por la espalda, en los huesecitos que palpamos, que se llaman las espinosas, la gente muy delgada los palpa bien, en la cervical también se palpa bien, están al lado de unas articulaciones que enganchan las vértebras por detrás. Recordaros que las vértebras por delante se enganchan con los discos y por detrás se enganchan con las articulaciones. Y naturalmente, y eso lo saben muy bien la gente que hace deporte, todo ello para que no se desparrame está unido básicamente por músculos y ligamentos. Teniendo este perfil así por encima de lo que es una columna, que no es un conjunto como una rodilla, un hueso por arriba y un hueso por abajo, sino un conjunto de muchos huesos que están unidos de una manera determinada, eso, para acabar de fastidiarla y complicarlo sobre todo para el médico, la columna tiene como una cosa muy curiosa, y es que tiene curvas. De tal manera que vista de frente no tiene que tener curvas, tiene que ser recta, como pone la ley, tiene que ser recta.
Si no, al final se convierte, como está la diapositiva de la derecha, en una escoliosis de alta magnitud. De tal manera que si esto es normal, que es como tiene que ser, cuando está escoliótica y desviada en el plano frontal, o sea, mirando de frente o de espalda, que es el plano coronal, mirando así, la columna, si está torcida, eso es una escoliosis, ¿verdad? Pero la columna de frente tiene que ser necesariamente recta. Pero curiosamente, de lado, la columna es torcida. Cuando nos ponemos de perfil, tenemos culete, tenemos la espalda lumbar que se mete para adentro, la chepita y luego la cervical que hace lo contrario. De tal manera que la columna que vista de frente parece súper guay derecha, vista de lado tiene curvas. ¿Y por qué tiene curvas? Tiene que tenerlas por algo. El que nos inventó las curvas para algo. Al final, antropológicamente, lo que sucede es que cuando éramos monos y vivíamos a cuatro patas, no teníamos curvas, teníamos una chepa desde el culo hasta la cabeza, porque éramos cuadrúpedos y solamente levantábamos la cabeza para otear. ¿Qué sucede? Que al levantarnos en la civilización, pasaron, pues no sé, no tengo ni idea, pero 1 millón de años o cuando fuera, y convertirnos en bípedos de 4 patas a 2, en ese momento tuvimos que incorporar el cuerpo hacia atrás, y al incorporarlo hacia atrás empezamos, no lo hicimos de una manera recta, digamos que empezamos a sacar el culo para atrás, a meter la lumbar y empezamos a hacer esas curvas que tenemos en la edad adulta. ¿Qué sucede? Sucede que esas curvas se matizan mucho con la edad, de tal manera que pagamos dos precios. Un precio que es la edad, como pone a la izquierda, y es que nacemos, los niños no tienen curvas, si los fijáis, los niños hasta que empiezan a gatear, que levantan la cabezuca, los niños son como una C, ¿no? Están dobladitos, luego cuando empiezan a gatear, levantan la cabeza y cuando se ponen de pie acaban a hacer las curvas, ¿no? Entonces, cuando lo cogemos en el cuello la primera vez, hay que sujetarles la cabeza porque no tienen tono muscular, porque si no se les cae la cabeza para los lados, un niño de 5 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos adultos, 25, 30, 40, 50 años, estamos derechos, más o menos derechos, pero a medida que avanza la edad, también es verdad que por diversas causas, no entro en ellos, nos vamos cayendo para atrás. De tal manera que sucede un poco lo que está pasando con la hija, con el padre y con el abuelo. ¿Cuántos abuelos vemos por la calle que van como muy tirados? A veces excesivamente por una serie de enfermedades, ¿no? Pero en general cifosamos con la edad. Cifosar es estar como chepita, ¿no? Eso es digamos, lo pagamos por la edad. Pero hoy día también pagamos mucho por el trabajo. De la manera que los trabajos, al ser tan sedentarios, comparado con nuestros padres, mi padre, por ejemplo, era un albañil, pues mi padre en la vida se sentó delante de un ordenador porque conoció los ordenadores cuando yo estaba jubilado. Es decir, cualquiera de nosotros pasamos muchas horas viendo la tele, trabajando en el ordenador, trabajando y a veces echándole 1 hora o 2 al ordenador, y trabajamos con el ordenador muchas veces mal colocado. Ya sabéis que los oculistas siempre dicen que el ordenador tiene que estar en visión frontal y un poco alto para obligarte a estar derecho, pero muchas veces echamos un poco de chepilla, de tal manera que tenemos la edad por un lado y el trabajo por el otro. Eso condiciona a lo largo de nuestra vida lo que llamamos una alteración del perfil sagital, de tal manera que con la edad, cantidad de veces vosotros a vuestros hijos o vuestros hijos a vosotros, o a mí en mi casa me dicen, coño, ponte derecho, que es una sensación de que vamos cayendo, ¿no? Por lo tanto, el mantener el perfil sagital es absolutamente vital, y ahora os digo por qué. ¿El por qué? Porque una vez que tenemos la columna ya constituida y anatómicamente hecha y fabricada desde que somos embriones hacia adelante, la columna, cuando ya hemos nacido, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué realmente la queremos? Y aunque la gente no se lo crea, la queremos para 3 cosas diferentes. La primera es para que nos sujete el tronco y la cabeza, evidentemente. O sea, para que aguante por nuestro cuerpo, porque la columna aguanta nuestro cuerpo y pasa el peso a la pelvis. La pelvis son las caderas y tal, ¿no? A las piernas. Por lo tanto, la primera es una función estática. Seamos super guays o seamos gordísimos, la columna nos tiene que sujetar. Es su obligación. Y ahí influyen lo que decía antes de los discos estos elásticos como los colchones. No es lo mismo lo que va a sufrir ese disco en esta chica trabajada físicamente o aquel, vamos a dejarlo ahí, que pesa 120 kilos. El disco de ella y el disco de él es el mismo. Cuando nacieron eran iguales. Pero a medida que pasan los años, ese disco va a estar sometido, ese conjunto, a una serie de sufrimientos que son diferentes en el que pesa 120 kilos que en la que pesa 60 o 50 kilos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera función es estática. Pero, gracias a las curvas que tenemos,
nos sujeta, pero a la vez nos permite una supermovilidad. De tal manera que cuando trabajamos la columna somos capaces de doblar y poner las palmas en el suelo, o ser capaces, como los gimnastas que están aquí entrenando, los chavalinos que hacen, o los de gimnasia rítmica o artística, que se ponen de una manera que te pone hasta nervioso, ¿no? Parece que se va a romper la columna. Son hiperelásticos. De tal manera que la columna, si la trabajas y tienes algunas condiciones, porque no todo el mundo es igual de elástico, si tú tienes una serie de condiciones, puedes darle caña para convertirla en hipermóvil prácticamente. De tal manera que los chicos que les gusta la gimnasia, lo saben los entrenadores, son capaces, cuando llevan 2 añitos o 3, y dicen, este chaval no va a ser nunca nada porque le falta ese punto de elasticidad, aunque tenga mucha voluntad y trabajo, le falta necesario para ser bueno, ¿no? Como un entrenador de atletismo distingue un chico cuando lleva 7 o 5, 3 o 4 años entrenando y dice, este tiene buena pinta por la manera de dar la zancada, por lo armónico que es corriendo, por lo natural, por lo que sea, ¿no? Por tanto, la columna tiene una segunda función que es muy importante, y es ser dinámica. Yo tengo que ser capaz, con total naturalidad, de darle la vuelta, de hacer así, de parar mi cuerpo, de echarme para atrás, de echarme para adelante, y que no pase nada, que lo haga de una manera que yo no sienta que lo estoy haciendo. Igual que no nos damos cuenta que caminamos, porque nosotros no vamos por la calle diciendo, ahora doy a la derecha, ahora le doy a la izquierda, ahora piso, ahora no piso. No, es armónico, lo hemos hecho automático. Pues igual de automática tiene que estar la columna para cuando yo ato un zapato, yo no le digo a mi mente, agáchate para atar el zapato, no. Eso es algo instintivo, es como conducir al final, ¿no? Metes la marcha porque es como si te la pidiera el coche, ¿no? Y esto es igual. Y todo esto de ser dinámico y estático está al final condicionado porque dentro de la columna vive la médula. Y eso lo condiciona todo. Y la médula hay que protegerla, igual que dentro de la cabeza vive el cerebro. Curiosamente, el que nos inventó hizo algo rígido, como es el cráneo, que no tiene movilidad, diciendo, vamos a hacer algo muy rígido, porque lo que está dentro es tan importante que vale más que no se mueva nada, y si lleva un golpe que se aguante, pero lo que está dentro que no lo toque. ¿De acuerdo? El cerebro es tan importante que no puede permitirse el lujo de tener traumatismos indirectos. Si el cráneo se moviera, pues a lo mejor sufría más el cráneo. Lo que sucede es que también lo apagas, porque si es muy rígido y se produce una fractura, no tienes escapatoria. El hueso se cae hacia adentro. Y las fracturas de cráneo, pues muchas veces son mortales, porque digamos que el cerebro no tiene dónde huir. Sin embargo, la médula tiene más capacidad de huir. A veces vosotros lo podéis ver en accidentes, por ejemplo, jinetes en hípica, en gimnasia, en grecorromana, y en judo, que los ves caer y pegan con la cabeza en el suelo y dices, Dios mío, se retuercen como gatos y dices, rompió la columna. Y no rompe. A veces tienes ese punto de mala suerte en que rompe y se produce una tragedia, una paraplegia, una tetraplegia o lo que sea, ¿verdad? Por tanto, la columna es tan elástica y es tan estática, aguanta el peso y se mueve tanto, pero en el fondo lo que quiere es que a lo que está dentro no le pase nada. Porque si le pasa algo a la médula ya podemos ser guapos, altos o feos, pero nos quedamos parapléjicos y ya las manos. Por tanto, la función última es preservar que el sistema nervioso central, que es la médula, en este caso, continuidad del cerebro, esté funcionando bien. Entonces, para entrar un poco en alguna patología, para que la columna haga lo que tiene que hacer, para que cumpla aquello para lo que ha sido inventada, tiene que estar perfectamente, desde el punto de vista físico. Tiene que tener integridad anatómica. ¿Qué sucede? Que físicamente bien, solo estamos al principio, hasta los 30, 35 años. Luego ya es difícil, porque a partir de los 30, los discos, los colchones, almohadillas viscoelásticas llevan 30 años trabajando y alguno de ellos empieza a protestar. Luego veremos cómo protesta. Y claro, ese protestar en medicina se llama degenerar. Los discos degeneran. Por eso cuando uno hace una resonancia, cantidad de veces aparece una palabrota que dicen discopatía degenerativa. Esa palabra, que es internacional y que yo creo que está mal dicha, porque viene de la puñetera manía de traducir el inglés. En inglés, desgaste en medicina se usa como degenerativo, ¿no? Y entonces se traduce como disco degenerado. Cuando realmente la palabra degenerada suena muy mal, a los enfermos les pone muy nerviosos pensando que es una degeneración mental, una cosa así, ¿no? Pero degenerado es que se ha empezado a gastar la almohadilla, ha empezado a perder elasticidad. El colchón hay que empezar a pensar en cambiarlo, porque ya, eso lo hemos vivido todos, ese colchón ya no es lo que era. O el amortiguador del coche ya no es lo que era, ya no me saltan los baches como me saltaba. Por tanto, dependiendo luego de algunos factores, esta degeneración se paga. Eso quiere decir, hay gente de los que estamos aquí que a lo mejor no le duele la espalda nunca y a lo mejor tiene 4 o 5 discos estropeados. ¿El por qué a ese señor no le duele nunca?
y al de al lado, que solo tiene uno degenerado, está amargado, eso lo discutimos luego, porque es muy variable en cada persona. Por lo tanto, la idea de que estamos sanos es relativa. Decía un payaso francés que la salud es algo transitorio que no barrunta nada bueno. Algo va a pasar. ¿Y cómo pagamos la degeneración? La degeneración la pagamos con dolor. Con dolor de espalda, que es una frase así, en general. El dolor de espalda no es una enfermedad. Es como si yo les digo, ¿qué tiene? ¿Por qué no vino a trabajar fulano? Es que tiene catarro. ¿El catarro es una enfermedad? No, el catarro es tos. Eso es un síntoma. A lo mejor no es nada, a lo mejor es una neumonía, o a lo mejor es un cáncer. Pero eso no es una enfermedad. Tener tos no es una enfermedad. Es que tos, bueno, es un síntoma. Como tener dolor de espalda. Tener dolor de espalda es un síntoma, me duele la espalda. Y encima no es signo. Ya sabéis, la diferencia del síntoma es lo que el paciente cuenta y el signo es lo que ve el médico. Por ejemplo, yo puedo ver que toses, lo oigo y me doy cuenta que no me estás engañando, que es verdad que toses. Pero si tú me dices que te duele la espalda, yo tengo que partir de una cosa y es que tengo que creerte. El médico tiene que creer al enfermo. Por eso hay libros auténticos que te enseñan a los médicos de saber cuándo el enfermo te está engañando. Porque hay muchos engaños, sobre todo en estas épocas de crisis, ya hay bajas y altas, y me echan de la empresa, y a ver si tiras de la baja y tiras de lo otro. Entonces hay auténticos libros, que no os digo los trucos, evidentemente, pues si los queréis utilizar, de cómo poder engañar al médico diciendo que realmente me duele la espalda y es mentira. Entonces, lo que pagamos cuando el colchón empieza a dejar de funcionar es con dolor. La primera pregunta es, ¿son los deportistas como más propensos a tener dolor de espalda? En absoluto. Es absolutamente falso. Eso es el primer mito que explica. Ni el deportista amateur, ni el deportista profesional tiene ninguna propensión especial a tener dolor de espalda. Hay algunas cosas que tenemos que concretar. Muy sencillo. El dolor de espalda, en la inmensa mayoría de las veces, se concreta de la cintura para abajo. Como es muy amplio toda la especialidad, yo voy a contarles 4 cosas y luego me preguntáis lo que os dé la gana. Lo más característico es el dolor de la parte baja de la espalda. La palabra lumbalgia, como la palabra lumbago, es una palabra que significa nada más que lo que significa. Me duele la parte baja de la espalda. Se acabó. No significa nada más. Nada más. De hecho, los ingleses lo llaman LBP, Low Back Pain, dolor de la parte baja de la espalda. Ellos tampoco saben decirlo de otra manera. Lo que pasa es que suena como la de Dios. Low Back Pain, pues parece que suena, pero al final es un lumbago. ¿De acuerdo? Y de hecho, los americanos, que son un poco más espabilados para eso del idioma que los ingleses, la palabra lumbago ya la utilizan como tal. En las revistas médicas te dicen en inglés y usan lumbago, lo pronuncian así como, pero pone la palabra lumbago escrita, porque es un poco que castellanizan cosas, como tienen muchos emigrantes, la palabra lumbago la utilizan. Entonces, concretándonos en lumbalgias, vamos a hacer 2 pequeños apartados. Uno lo que es el que le pega el primer tirón de su vida, el típico lumbago agudo que te traba, y hay algunas cosas que tenéis que saber. La primera, que es falso, que es un mito, que la lumbalgia aguda, el dolor agudo de la espalda se produce en la gente que hace esfuerzo. Eso es mentira. Es también mentira que todo lumbago precisa reposo en cama. Es también mentira, falso. Es también falso que las medicinas y los fisios curan en la lumbalgia aguda. Si hay algún fisio, que espere, no se tiene todavía el cuello, que espere un poco. Por lo tanto, es falso. Y también es falso que la resonancia sea imprescindible. Por lo tanto, con esos mitos, vamos a ver entonces lo que es verdad. Las lumbalgias son mucho más frecuentes en la gente que no se mueve. La profesión que más lumbalgias tiene es el taxista y las secretarias en el mundo mundial. No los deportistas, no los mineros, no los picadores, no los albañiles. ¿De acuerdo? No lo sé. Son la gente sedentaria. El reposo en cama está absolutamente demostrado que no vale para nada. Para nada. Lo que sucede es que a veces uno está tan jodido que tiene que ir para la cama porque no sabe qué hacer. Entonces, los primeros 2 o 3 días, cuando estás trabado, absolutamente trabado, te tienes que meter en la cama porque si no, ¿qué haces? Estás tirado en un sofá, no puedes. Entonces, no es que te cure, es que el dolor te obliga.
¿Es obligatorio tener gripe y meterse en la cama? No, ni de coña. ¿Qué va a ser obligatorio? Lo que pasa es que la gripe te tira y como no sabes qué hacer, te metes en la cama, porque no vas a estar pasando por la calle con fiebre. Esto es igual, el dolor te deja tan invalidado que te tumbas y te buscas como puedas la posición. Pero no es que la cama te vaya a curar, y no es que sea obligatorio. Hay mucha gente, no, como tengo que estar con un lumbago, tengo que estar una semana de reposo. No, mentira. En el momento que tú te saques un poco de dolor, fuera de la cama, no pintas nada. Es una tradición antigua, muy antigua. Yo me acuerdo un día estando pasando consulta, cuando había aquellas cosas en Camoñes que te llamaban por el voz, no, doctor tal, que acuda a tal sitio. Eso lo quitaron un poco porque se prestaba mucho el cachondeo, ¿no? Pero yo esta mañana consulta y me llama, doctor Acebal, que le llaman de Tokio, como fuera. Digo, hostia. Bueno, total, que vuelvo al teléfono y me lo coge y dice, soy Isabel, y lo estoy recordando, soy Isabel, una que vivía en Ceares. Digo, coño, ¿y ahora? Dice, es que vivo en Tokio. Digo, ¿y? Dice, es que me vio el médico, he tenido un vago agudo y me recetó 6 semanas de cama. Y a mí me suena que eso es imposible. Y me dijo que me dio la baja y que a las 6 semanas volvía. Digo, sí. Entonces digo, ¿qué pasa? Y dice, es que llevo 2 días y ya estoy bien. ¿Y qué tengo que quedar los 30 y tantos días aquí en la cama? Y me llamaba desde Tokio, nosotros los hombres gustaría que ya conferencia. Pero, y dijo, pues te sales, te marchas y coges el alta voluntariamente. Le dice, el alta no lo puedo coger porque el alta le dejaban firmada a las 6 semanas. Me imagino que iría de cachondeo, no sé, pero bueno. Que es decir, que esa tradición de que la cama es buena es muy antigua. Y eso hay que trabajar. La tercera cosa es que la medicación y los fisios ayudan. Vamos a dejarlo ahí de nuevo. ¿Por qué? Porque la lumbalgia aguda, la primera que tienes en tu vida, cura sola. Sola. El médico es un espectador. Cura sola. Porque la historia natural de esta lumbalgia es que igual que viene se va. Como cura sola la gripe. En la medicina lo que hace es ayudarte a tener menos fiebre, a estar más cómodo, a tener menos dolor en este caso. Pero no por poner cortisona, no por poner Voltaren, no por poner no sé qué, va a curar primero, va a curar cuando le dé la gana. Y habitualmente, esto suena un poco raro, pero es así, habitualmente, en el plazo de 4 o 5 días, el que tuvo un lumbago se acuerda de la primera vez que lo tuvo, desaparece todo. ¿Qué sucede? Sucede que no curan todos. Menos mal, para los médicos también, ¿verdad? Si no voy a hablar. Si curaran todos, entonces cura el 90%. Aproximadamente. El 10% vuelve a pasarle, cura también, pero vuelve a pasarle otra vez. Sale del bache, pero devuelve. Y entonces ya se convierte en una lumbalgia de repetición. Por tanto, la lumbalgia aguda, como primer concepto, tomad lo que queráis para el dolor, para que os dé su vuestro médico de cabecera, un día en la cama si os veis obligados, y punto, y punto. Y luego me preguntáis lo que queráis. Por lo tanto, la causa por la que se produce esa lumbalgia aguda es una suma de cosas. Es una suma de cosas. A esa suma de cosas hay algún factor tuyo. Por ejemplo, soy muy sedentario, no hago nunca nada. Estoy gordito, peso mucho. Trabajo en mecanismos de repetición. Por ejemplo, no cojo muchos pesos, pero me doblo 300 veces al día, porque trabajo en una mercería y cada vez que me agacho tengo que coger los botones de aquí, las medias del otro lado, no sé qué. Y no es mucho peso, pero es mucho movimiento, sube, baja, sube, baja. Movimientos de poca carga y mucha frecuencia. Y luego, cuando hablamos de deportista, la mayoría de las lumbalgias agudas en deportistas es por un problema técnico. Es porque hacemos deporte sin el consejo pertinente del que sabe, del entrenador, del fisio, si es amigo tuyo, lo que sea. Es muy frecuente, y lo veréis aquí los médicos del grupo, que individuos empiezan a correr y a los 3 días les pasan 20.000 cosas. O empiezan a jugar al golf, o empiezan a jugar al pádel, y empiezan a tener miles de lesiones. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer algo, aunque sea correr, que es algo que está innato en nuestra naturaleza y para lo cual necesitas unos playeros, y a todo el mundo se lo alcanza, que compras unos buenos playeros y vas por un terreno un poco más blandito, no tiene por qué pasarte nada, tiene su técnica de aprendizaje para hacer, pero no es lo mismo que el pádel, o puede ser el tenis, o puede ser un deporte que tiene que tener una serie de condiciones técnicas que alguien te tiene que enseñar para que no lo hagas mal. Porque entonces cuando lo haces mal es cuando empiezan los problemas. Por lo tanto, la mayoría de las veces no es que el tenis, el golf, el pádel produzcan lumbalgias, es mentira. Es que las producimos nosotros porque lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, el consejo técnico, el cursillo o lo que sea para aprender a hacer las cosas bien desde el principio es correcto. Yo, por ejemplo, aprendí a nadar en pies, como muchos gijones. Evidentemente, mi tío se ponía del lado de frente, porque a mis padres no les gustaba la playa, y me decía, ven. Luego, vale. Cuando la marea estaba baja, pues iba andando. Pero cuando la marea estaba alta, la cosa se complicaba y yo iba a lo que yo calculaba que debía ser nadar. ¿Qué sucede?
que ahora cuando vengo aquí a nadar, sufro. Tengo 20.000 errores técnicos y me duelen 20.000 cosas. Y hacer 3 largos seguidos, he intentado, por supuesto no he ido a un cursillo en mi vida, ¿no? He intentado pues, ver cómo nadan otros. Los médicos somos además, ¿sabéis?, muy observadores, y a veces me siento en la piscina y veo cómo da uno el brazo y tal. Lo intento reproducir, pero como tengo vicios adquiridos, ya no lo hago bien. Y para mí, acabo con dolor de 1000 cosas cuando acabo de nadar, ¿no? Eso les puede absolutamente pasar a mucha gente cuando me dice, oiga, yo padezco de las cervicales y voy a nadar. Digo, ¿cómo nada usted? Si nada usted como yo, no vaya. Porque sale jodido, sale con más dolor. Pero si usted nada como un pececito y nada armónico, y usted en la piscina se encuentra cómodo, y cuando iba media hora dice, va, podía seguir otra media. Yo cuando llevo media hora miro que el reloj, entré un poco de miopía y digo, joder, media hora más. Mientras que el que lo hace bien, le viene bien, porque es como un pececito, flota y tiene buena técnica, aprendido en un curso. Y eso pasa igual con el tenis, y con atletismo, y con también de 1000 cosas. Cuando adquieres un error técnico en el deporte, lo pasas con más personas, y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el que entrena fútbol, el que entrena, dice, es que este chaval cada vez que golpea de rosca, pues es que pone el pie fatal. Entonces, esas cosas pues pasan en 20.000 deportes. Por lo tanto, no se trata de que el deporte produzca un vago, sino que a veces no lo hacemos bien. Por lo tanto, todas esas cosas nos facilitan que tengamos lumbago, pero todo ello viene condicionado por la genética. Mucha gente en mi consulta me dice, coño, ¿cómo es posible que tenga una hernia discal y tengo 16 años? ¿Cómo es posible que tenga 2 discos deshidratados, que ya no funcionan los colchones y tengo 22? Digo, chico, porque te ha tocado. ¿Cómo es posible que mi hijo tenga un cáncer y tiene 6 años? Porque te ha tocado. Y ese ha tocado tiene que ver con la genética. Tenemos escrito, por eso a mí no me gustan mucho todos los mapas genéricos, porque el día que lo sepamos, joder, y vaya ilusión. Me hago una vez encima, me gusté a los 35 un infarto, a los 47 un cáncer de cosas. Anda, que te den morcilla. Claro, ¿para qué lo quieres saber? Bueno, o sea, para prevenir voy a hacer algo, pero es que tampoco puede ser eso, ¿no? Porque al final es un desastre. Digo, coño, que vives asustado, ¿no? Entonces tenemos una genética. Más de 250 genes se han demostrado ya que tienen la gente que padece de la espalda y que no tienen otros. Por lo tanto, hay cosas, pequeños defectos en nuestra fábrica que hacen que se gaste primero el colchón en ti, que en el otro, y incluso que se gaste primero ese colchón, que es cada disco, a un chaval de 22. Hay muchísimas lesiones que a veces no tenemos por dónde engancharlas con 32, 33 años. Y decir a un chico que tiene 3 discos hechos polvo y que no tiene ninguna solución maravillosa es complicado, ¿verdad? Pero existe, la genética en este caso está para incordiar. Por lo tanto, con esos factores, soy gordo, no camino, hago mal el deporte, patatín, tengo una genética mala, a veces para que se me desencadene el tirón, casi siempre tiene que ver que se sume todo con un esfuerzo anaeróbico. Y aquí también enganchamos con el deporte. En el deporte, los esfuerzos anaeróbicos, en la medida de lo posible, sobre todo en el deporte amateur, debemos evitar. El trabajar en anaerobiosis es muy malo para el disco, porque se queda sin oxígeno. Pero hay deportes que son muy anaeróbicos, por ejemplo el que hace velocidad punta, el que se hace 100 metros. Pero el que hace footing, yo siempre digo, ¿y puedo hacer footing? Digo, vamos a ver, si usted es capaz de hacer 1 hora, hablando con el vecino, a la vez que va corriendo, su frecuencia cardíaca va a estar muy controladita, no vas a llegar fatigado, no vas a llegar en anoxia, no vas a llegar sin oxígeno, va a sufrir poco la columna. ¿Puedo hacer pesas? Digo, vale, si tú te sientas en banca y haces poca carga, frecuencia, y vas hablando con el que está haciéndolo a tu lado y dices, pues fui al cine ayer y me gustó esta peli y tal, y lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero la mayoría de las veces se desencadena el tirón, el primer tirón de tu vida, con un factor que tengas genético más que a lo mejor tienes otras cosas, se desencadena por algo anaeróbico, es empeñarse a levantar una pesa que no puedo, en empeñarse a subir el infanzón 5 veces cuando solo lo puedo subir 4. En esa sensación de esfuerzo anaeróbico de que lo hago, en ese momento el disco falla. Por eso es frecuente, y es motivo de risa, pero es cierto, tener un lumbago agudo en los espellidos, en el váter sentados. Es frecuente, a mí me han llamado más de una vez, oye, no te rías, pero estoy sentado en el váter y no me puedo ni levantar. O en un estornudo. Cuando hago algo anaeróbico, en esa explosión potente, el disco puede romper. Puede saltar un muelle del colchón. Por lo tanto, siempre hay un mecanismo que desencadena, y suele ser el anaeróbico, el sobreesfuerzo para el cual no estoy entrenado. Porque el entrenador de atletismo sabe que si un chico hace velocidad,
joder, va a correr 10 metros anaeróbico, no va, los 100 metros, no va a correr respirando porque pierde 2 segundos mientras respira. Pero para llegar a esa situación tiene que estar entrenado. En frecuencia cardíaca, en musculación y tal. Eso es muy característico, como antes los deportistas de velocidad no entrenaban y los nadadores no hacían seco, que decían, ¿verdad? Antes se tiraban a nadar, pero no hacían nunca pesas y no hacían nada para fortalecer miembros superiores. Ahora, si tú coges un corredor de 100 metros de los años 70 o antes de los 60, eran más bien delgaditos de cuerpo, salvo los negros que genéticamente son un poco más musculados y ahora son todos como armarios. O sea, procuran compensar su musculatura, la potencia de abajo con la de arriba. Los pasados los futbolistas. Los futbolistas tenían mucha osteopatía de pubis. No sé si hay alguien aquí aficionado o algún entrenador. Tenía mucha osteopatía de pubis porque, entre otras cosas, no trabajaban nada el abdomen. No les gustaba hacer abdominales. ¿Quién hacía abdominales en el fútbol? El portero. Porque tenía que tener capacidad para salir desde el suelo. Pero a los futbolistas lo que les gustaba era darle el balón. Y tenían mucho culo y mucha pata, pero muy poco abdomen. Eran muy flacuchos la beba. Y ahora tienen que trabajar mucho los abdómenes, el abdominal, los oblicuos, para tener poco. Y han desaparecido la osteopatía de pubis. De repente, de tener miles, ahora hay 4 o 5. Yo operaba en Camuelles las osteopatías de pubis de los que no eran profesionales y ahora puedo operar una al año. Bueno, si la opero. Y suele ser por eso, por defecto de entrenamiento, por esas cosas, ¿no? Es decir, que si al final lo haces bien, muscularmente, no tienes por qué tener estas sobrecargas y por lo tanto estos tirones, Si nos ha pasado una lumbalgia aguda, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, para entendernos, que saltó del disco elástico, imaginamos que tenía muelles, uno de los muelles saltó. Se ha lesionado el disco, está claro. El problema es cuánto se lesionó. Cuando saltó un muelle pequeño, tuvimos la suerte de que fue un muelle pequeño, eso cicatriza. 2, 3, 4 días el paciente se encuentra bien. Cuando la lesión es mayor y saltaron más de un muelle, el paciente más o menos lo sabe a veces, porque aquella lumbalgia aguda que el vecino del quinto le dijo que en 2 días se quitaba, a mí lleva una semana y a alguna vez les habrá pasado seguro, y está como doblado, ¿no? Y no acaba de enderezar, y te dice la gente, coño, ¿qué te pasa? Que vas como aumentado. Ese muelle que ha saltado del disco, que no deja de ser una fisura en el disco, ese muelle ha sido más de lo que parece. Entonces pueden pasar 2 cosas, que tengas correcto, y que al cabo de 2 o 3 semanas cicatrice y no repercute en nada. Tuve una lumbalgia, la primera de mi vida, y me duró en vez de 3 días, 3 semanas. Vale. Puede ser que me cure, pero que cada 4 días soy igual. Lumbalgia crónica, lumbalgia de... O puede ser que me salga una hernia discal. Para que os hagáis una idea, y eso es muy sencillo, vosotros imaginaros un disco como un huevo fino, que está entre 2 huesos. Y lo que sucedió cuando tuve el lumbago fue que se rompió un poco la clara. Y la yema quiso salir, pero no pudo, porque se rompió poco la clara. Fisura pequeña de disco, cicatrizará 3 o 4 días y curó. Pudo suceder que la fisura de la clara fuera entera y rompió la clara de adelante atrás, como si con un cuchillo cortamos. Pero es una fisura tan pequeña que la yema no se puede escapar por ahí, no cabe por ese desfiladero. Fisura grande, posibilidad de más lumbago. O puede suceder que sea tan grande lo que rompió la clara que la yema se sale. Puede salirse, eso ya es una hernia discal. Lo que sucede es que si sale hacia adelante o hacia la derecha, hacia la izquierda, por delante del disco, bueno, casi no te enteras, pero como casi siempre sale hacia atrás, sale hacia la médula espinal, y en la médula están los 2 nervios ciáticos derechos e izquierdos, y ahí te pilla el dolor. Por eso es esta foto en que rompe la clara y pilla un nervio. Digamos, para haceros una idea, vosotros coger cualquier imagen de Google, buscarlo en imágenes, una por una, cómo ha roto la clara, que es el anulus del disco, cómo se cuela lo que está dentro y lo que engancha por el camino lo pilla y produce el dolor que, como luego veremos, si pilla un nervio se llama accidente. Por lo tanto, puede suceder que curemos, que no curemos y no tengamos ciática, pero tengamos un lumbago que cada 4 días nos está marcando la asistencia. Y eso seduce. Quiere decir que los discos, como están en esa foto, se van como con múltiples fisuras de la clara. Hace 3 años tuve una fisura en la parte derecha de la clara, hace el año pasado me salió por el otro lado. El disco, al final, sucede que la almohadilla ya no almohadilla. Y claro, no se puede ir a la tienda a comprar otra. Teníamos una almohadilla mala, que ya no funciona. Eso en medicina mucha gente lo llama pinzamientos y cosas de esas. Como no sabemos qué palabras usar, muchas veces para que la gente lo entienda, es que el disco, que era un colchoncito o una almohada que medía, más o menos, imaginaros un disco lumbar, mide como 1 centímetro de altura aproximadamente, ahora, como ha ido perdiendo
ha ido perdiendo muelles. En estos 7 o 8 lumbados que me han dado en mi vida, ahora ya no mide 1 centímetro, ahora mide 5 milímetros, 4 milímetros. Y cuando hago así y hago así, si hago así se pinza para adentro, pero ya cuando doy la vuelta yo ya no despinza. Se bloquea el solo. Por lo tanto, la almohadilla no almohadilla. En esa situación estamos en situación de lumbalgias crónicas. Perdón un segundo, que hice un salto. Vale. Uno de los mitos que tenemos en medicina es: hay que hacer resonancias a todos. No se trata de decir cuándo hay, porque luego mañana vais al médico y me dijo yo, Gonzalo, que tienes que hacer una resonancia porque no sé. Tampoco es eso, ¿no? Pero una radiografía en una lumbalgia aguda no vale para nada. Está demostrado que una persona que tenga el primer tirón de su vida no merece la pena hacer nada. Hay una serie de situaciones en que puede ser que merezca la pena. Si tienes fiebre, si no se te quita dolor de noche. Eso se llama banderas rojas en medicina, y banderas rojas es ojo, que a lo mejor hay algo ahí debajo. Algo, pues un tumor, o una infección, o algo así. Por lo tanto, en principio, una lumbalgia normal no hay que hacerle nada. Ni placas, nada. Excepto que dure un poco más de la cuenta. Entonces, cuando una lumbalgia crónica, que ya digo, oiga, mire, es que yo ya he tenido eso 5 o 6 veces. Entonces hay que hacer una placa y no hacer una resonancia de mama, porque a veces, como en esta radiografía, hay 3 discos que ya se ve que están tocados. El disco es la transparente entre vértebra y vértebra, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que ahí tiene 2 o 3 almohadillas que no funcionan. Si no tiene ningún dolor en las piernas, no merece la pena hacer más. Sin embargo, la resonancia tiene una ventaja. Primero, no lleva rayos X. Por lo tanto, podríamos hacer una resonancia todos los días, que no es dañina, como el escáner. El escáner lleva mucha radiación. Mucha radiación. Un escáner de columna es como 300 radiografías seguidas de toras. Es mucha radiación. Lo que pasa es que si lo haces una vez no pasa nada. Pero si la gente que dice, hagamos uno de control, no, ni de coña, porque se está radiando usted muchísimo. Entonces, la ventaja que tiene la resonancia es que me dice cómo está desgastada la almohadilla. Yo en la radiografía sé que está gastada, pero no sé si está mucho o poco. Más o menos, por experiencia puedo decirlo. Pero la resonancia me dice, no, hay 5 grados de desgaste y estás en el 3. Eso no lo dice la resonancia, para eso sirve. Pero al fin de cuentas digo, ojo, que lo único que le voy a dar es malas noticias. Porque le voy a decir que tiene usted en un grado 3 y a lo mejor para el año que viene tiene un 4. Y entonces no conviene muchas veces mentalizarse de que va a ser una angustia el resto de mi vida, ¿no? Pero hay que decirlo con tranquilidad. Los pacientes tienen que saber las cosas, es un derecho y bien, pero decirlo con la suavidad y la verdad, pero con suavidad. Tiene esto, a lo mejor no avanza, a lo mejor se avanza, lo que sea, ¿no? Pero la resonancia solo sirve para matizarnos un poco algún detalle. Tampoco crees que es la culpa de venir. ¿Y por qué? Porque tiene una gran pega. Y es que el 30% de los pacientes que nunca les dolió la espalda tienen una resonancia patológica. El 30%. Si aquí cogemos a los chavales que están ahora en el grupo de 25 años, que nunca les dolió nada, hacemos una resonancia a 50, probablemente 10 tengan discos malos. Joder, la hemos liado. Por 2 cosas. Primero, a una persona que tiene un lumbago muy light no le hagas una resonancia, porque probablemente tenga más discos gastados, o sea, más colchones que están empezando a no ser buenos de lo que él se cree. Y no podemos hacer nada si lo sabemos. Le podemos decir, oiga, manténgase usted delgado y activo, y punto. Pero ya mentalmente el individuo dice, porque tengo la columna fatal. Eso ha creado una serie de problemas desde el punto de vista laboral y judicial. Y es que personas que tienen poca, o sea, eso que digo que me quieren engañar y tal, porque que yo entiendo el engaño a veces, porque si uno está en el paro o lo acaban de echar de la empresa y no tiene de qué comer, entre comillas, yo entiendo que intente sacar algo, porque sí, dice, joder, lo que me jodida es que me intenten engañar. Si usted dice, oiga, vamos, ¿se puede engañar? A ver si podemos hacer algo para que me den una incapacidad o que me den una minusvalía. Que si me lo dice sinceramente, digo, ¿y por qué? Yo, pues mire, porque tengo fama, entre comillas, o sea, tengo un problema, tengo una familia, tengo eso. Pero, como ellos saben, muchos los listos pues saben que haciendo una resonancia es difícil que a los 55 años sea normal, es muy difícil que a los 55 años tú tengas una resonancia perfecta, casi imposible. Entonces, haces una resonancia normal y vas para el juez de turno, lo social, y le sacas la resonancia. Y la resonancia del radiólogo, que no te conoce porque nunca te dio en su vida, el radiólogo hace un informe de lo que ve y dice, este señor tiene 2 discos más, para ti, para acá. Cuando a lo mejor el enfermo tiene
una ciática del otro lado que no tiene nada que ver con su disco. Por lo tanto, tiene un valor judicial para el juez que cuando ve el informe piensa, y ahora ya más bien pensaba, que alguien neutro como el radiólogo que no conoce de nada al señor y por lo tanto no tiene ninguna influencia económica porque no la ha pagado, no le conoce, por tanto es aséptico, piensa que ese informe es fiable al 100%. Entonces se fía muchas veces más del radiólogo que del médico que lo trata. Pero como aquí hay muchos intereses económicos en toda esta historia, pues a veces se cuelan, vosotros lo sabéis, al vecino del séptimo del piso delante le dieron una jubilación y está por ahí jugando por Dolores Fabra. Eso todo el mundo ha visto algún caso, ¿verdad? El juez ahí no tiene mala intención, simplemente le han engañado. Porque la resonancia, como os digo, es muy difícil que sea normal a los 40 años, a los 50. Pero ojo, la resonancia te puede dar falsas pistas, hay que interpretarla muy bien como médico. Por eso yo siempre a los residentes que yo tengo les digo, tenéis que aprender a ver la resonancia sin verlas en radiólogo. Vosotros, ver el informe del radiólogo después de que vosotros visteis la resonancia y hagáis vuestra composición de lo que veis y comparar lo vuestro con el radiólogo. Porque si te fías solo de ver el radiólogo que no ha visto al enfermo nunca, no correlacionas lo que te cuenta el paciente con lo que te cuenta y puedes picar totalmente. Por tanto, puedes mandar a un señor con una hernia discal al quirófano y no le está doliendo la hernia, está doliendo otra cosa. Porque puede salir una pequeña hernia discal en una resonancia y no ser la causa de nada. Por lo tanto, hay que, os pido un poco por favor, que si algo tenéis que aprender es que la resonancia es muy útil, pero que es muy útil en manos de un médico con dos dedos de frente. Como tengo uno solo, a mí me asusta. Bien, por lo tanto, estoy acabando, perdón por la palita. Ojo con la interpretación. Cualquier médico sabe que esto es un hueso que está fuera de su sitio. Y esto es una fractura abierta. Cualquiera sabe que este fémur está roto. No hace falta ser nada. Lo sabe cualquiera, que sea ni médico. Pero como esa resonancia es normal, si el paciente tiene un dolor lumbar crónico y está fastidiado, al médico lo metes en un aprieto. Porque dices tú, yo tengo dolor y aquí aquel individuo te parece que es sincero. Porque tú lo has mirado y a ti te parece que no hay ninguna daño. Le haces la resonancia y no sale nada. Te apetece suicidar. Porque entonces tienes que empezar a pensar cosas raras. Tienes que empezar a pensar en otras patologías que te pueden confundir. Yo tengo, como todos los médicos, tenemos una serie de... A mí los compañeros que dan bien, me alegro por ello, pero se me olvidan un segundo. Pero los compañeros que dan mal, los llevo a ese siempre. El médico siempre tiene un pequeño cajón de las desgracias, en las que tuvo culpa o no tuvo culpa, pero que son desgracias. Y están ahí. Y vivimos con ellas. Los que están bien, yo encantado. Pero digo, oye, disfrútalo y se acabó la historia. A mí eso no me aplaude mentalmente a mí mismo, no me sirve para nada. Pero el que está mal, me acuerdo perfectamente de una enferma farmacéutica de esta ciudad que me fue a ver porque tenía un dolor y la tenía muy cordial, y era sincera. Y dice, sí, mira, joder, es que me duele de día, me duele la noche, sí, estoy en la farmacia de López del Jarro, 50 años. Le hago una resonancia que era esa resonancia y no tenía nada. Con mi sorpresa, digo, oye, chica, vamos, haz una analítica, pero un poco, entre comillas, porque no sabía qué pedir. Digo, y 3 días después abro el periódico y veo la escena, y era ella. Hostia. Voy para allá, digo, joder, era un cáncer de páncreas. El páncreas está pegado aquí, delante, y ahora le un cáncer. Hizo una rotura de páncreas en casa y murió. Entonces, esas cosas, al médico le retuercen el alma. A mí es que me retuercen lo que no puedo decir. Y digo, joder, ¿por qué no me habré pedido aquel día una ecografía? Por decir algo, con una simple ecografía, le hubieran hecho un diagnóstico. A lo mejor se hubiera muerto igual. No, seguro. En vez de 3 días, 10, o lo que fuera. Pero al médico le molesta mucho cuando llega el enfermo y dice, mire, en vez de decir lo que tengo, ¿qué le pasa? Y dice, no, mire, tengo 2 hernias discales. No, perdón, quiere decir que en su resonancia hay 2 hernias discales. No, tú cuénteme primero lo que le está pasando, porque tienes que correlacionar muy bien lo que es un dolor, y eso le pasa muchas veces a la oportunidad, será un tirón, y dices, no, déjame verte, y hablamos. Y en este caso, a lo mejor yo cometí el error de no ver la rabia, porque se me quejaba de la espalda. Pero esas cosas que están en mi apartado cerebral, de todas las desgracias a lo largo de 30 años de dibujando que van pasando, que son las que son, pero yo siempre digo, operamos aproximadamente 200 columnas al año. Pongamos que sean felices el 90%.
el 10% son 20. De esos no están contentos del todo. Pongamos que de esos 20, el 10% están realmente peor que antes de operarse. Son 2 de 100, 4 de 200. Pero es que al cabo de 10 años son 40. Y cuando llevas 30 años tienes 120 pacientes aquí metidos, que han sido fatales. Por tanto, el médico, yo siempre lo digo a los chicos, les doy muchas charlas en los institutos, el que quiera ser médico, y sobre todo dedicarse a algunas partes de la cirugía, tiene que ser un individuo capaz de asumir sus fracasos. Es decir, no puede. Tampoco ver si yo puedo, porque si no el médico no funciona. O sea, yo admito que tengo una parte de ahí que que esto vaya mal, pero yo que sí que tengo que funcionar y hacer las cosas bien. No puedo permitirme el lujo, pero sé que si hay muchos médicos que han dejado de ser cirujanos porque al tercer fracaso no han dejado. Dicen, no, yo esto no me dedico. O sea, yo no puedo ir para casa llorando. Yo busco al médico llorar desconsoladamente. Y no puedes. No funciona. Pero dice que esos fracasillos, hay que asumirlos un poquitín. Por lo tanto, la resonancia con un poco de tiempo. Y acabo. Aquí os pongo varios ejemplos, pero voy a pasar un poco porque no me enrollo mucho. Por lo tanto, ¿cómo puedo prevenir? Y ya con esto que estoy. Para cualquier entrenador. ¿Cómo puedo prevenir mis lumbagos? Tengo que pesar correctamente. No puedo estar roto. No puedo, lo siento, no se puede. Prohibido. Si trabajo, tengo que tener siempre una silla adecuada y mantener la postura correctamente. ¿Vale para no poner faja a los albañiles, los mineros? Está demostrado que no vale para nada. Pero mentalmente ayuda un poco. Pero físicamente no vale para nada. Hay estudios que dicen que no vale para nada. No previene eso. El deporte es siempre adecuado a mis capacidades. Yo no tengo capacidad para hacer maratones. No puedo empeñar un corredor de media. No puedo, porque empiezo con muchos problemas. Mi experiencia me dice que yo puedo correr 3 días a la semana, 45, 50. No puedo hacer más porque me duele. Si entrenar y me dedicar a eso, no sé. Pero como yo tengo que trabajar y yo vengo aquí, me pongo unos playeros, salgo a dar una vuelta, la vuelta es la que tengo que dar. Si me empeño, me lesiono. Y tengo que hacerlo correctamente. Yo no puedo mañana venir a jugar al tenis. Puedo dar raquetazos, pero no puedo jugar al tenis, porque voy a tener problemas, epicondilitis, no sé qué, no sé. Y tengo que procurar ser siempre aeróbico. A mi edad en concreto, yo tengo que hacer siempre deporte aeróbico. No puedo estar fatigado mientras hago deporte. Puedo hacer el esfuerzo final, porque estoy en la día, como llegar al grupo, y apretar un poco los dientes, pero no puedo salir del grupo apretando los dientes, llegar al infanjón, dar la vuelta por estaño y venir apretando los dientes, porque es un desastre. Y en la lumbalgia crónica es igual. Cuando ya me digo cosas, tengo que tener correcto. La tercera pregunta es, oiga, y yo que tengo mucho lumbago, ¿qué tengo que hacer? Estar quieto o mover, muévete, por favor, muévete. El disco está enamorado del movimiento. Si yo tengo un colchón que no funciona bien y estoy siempre acostado en la misma parte del colchón, por lo tanto quieto, el colchón acaba estropeándose más. Si yo me muevo de derecha a izquierda, el colchón entero sufrirá, pero descarga de un lado para otro. Por lo tanto, el movimiento es esencial. El deporte sí, pero con limitaciones de esfuerzo. Yo no puedo hacer más esfuerzo de que estoy capacitado para hacerlo. Por mi entrenamiento, cuando muchos de los que estamos aquí hacemos deporte, no entrenamos, simplemente salimos a jugar, o a correr, o a jugar un partido de fútbol, o a jugar al tenis, pero no venimos 3 días antes a prepararnos para jugar el partido de jueves, salvo que este es un poco semi-profesionalizado. Los deportes aeróbicos, y después, evidentemente, los estiramientos, el safis, el pilates, todo eso viene muy bien. El back school, todo viene bien. ¿Por qué? Porque me educa. Y luego evitar microimpactos. Aquí eso lo saben muy bien los entrenadores del atletismo. El correr por duro y con mal playero es malo para la salud. Pero hay un estudio que hace poco salió de maratonianos en gente que decía que si tú tienes dolor de espalda no puedes correr maratones. Bueno, pues no está tan claro. Lo que pasa es que no puedes competir. O sea, tú no puedes con un dolor de espalda ir a intentar hacer marcas. No puedes. Pero no está muy demostrado en ese tipo de individuos que por correr mucho tengan más dolor de espalda. Lo que sucede es que si tú tienes un dolor de espalda más o menos crónico y tú sales a correr porque estás acostumbrado a correr 20 kilómetros o hora y media, vamos a poner un ejemplo, tienes que salir a trotar y poco más, porque si fuerzas la máquina entonces te empieza a doler. Ten en cuenta que la gente que corre eso son muy delgados, son muy finos, son muy elásticos, Siempre esta frase que es Indurain, a mí me gusta mucho. El cuerpo, que decía, ¿cómo se llama? Sabino Padilla, me parece que era el médico que tenía cuando estaba corriendo, ¿no? Aquel médico vasco, ¿no? Decía, ya puede decir Sabino lo que quiera. Yo sé si estoy bien o no. Yo soy lo que yo sé. A mí el cuerpo me dice, yo subo Tourmalet como el mató.
Porque es el que me lo dice, y el futbolista sabe cuando está en forma, y el atleta sabe cuando está en forma. Sabe ácido láctico, no sé qué, perfecto, perfecto, la medicina avanza para algo, pero el individuo sabe cuando está bien, y todos los que estamos aquí, si hemos corrido algún día, cuando llegas ahí al pie, dices, joder, vaya bien que estoy bien. Es una cosa, es como si alguien te estuviera avisando, ¿no? Vaya bien que estoy bien. Eso, el cuerpo escucha, y si dicen, no estoy muy bien, no me fuerces. La hernia discal, yo os lo acabo de decir, ha roto la clara, salió la yema. ¿Qué sucede? Que la yema tropieza con el nervio y le produce, a ese nervio, le produce un dolor que se llama ciática. ¿Qué es una ciática? Una ciática es cualquier dolor que sale de la espalda y baja de la rodilla para abajo. Ojo, baja de la rodilla para abajo. Si no baja de la rodilla, no es ciática. Es un dolor irradiado, pero no es ciática. La ciática tiene que llegar al pie. No hay una manera de prevenirla. No existe ninguna manera de prevenir la hernia discal. Si aparece, apareció. Puedo prevenir los lumbagos, pero la hernia discal no. Y esto es la última diapositiva. Como es un tema muy largo, podéis preguntarme lo que queráis, pero hay una serie de temas que están ahí. Podéis preguntarme lo que queráis. Segundo, sobre el ozono. Tercero, sobre la acupuntura. La quiropraxia, los brujos, los magos. Sobre si vale la pena operarse o no. Sobre células madre. Y sobre los factores de crecimiento famosos de Nadal y toda esta gente. Y no os doy cuenta para ello. Muchas gracias. No os cortar si queréis preguntar cualquier cosa, ¿eh? No, estoy acostumbrado a las preguntas difíciles. Por tanto, lo que queráis, ¿eh? A ver, alguien que se va a hacer el primero, o sea, 15 minutos, hace calor ya. Vale, sí. Bueno, mira, yo comentarte, yo me dedico un poco al tema de entrenamiento, entrenar a gente de todo tipo, ¿no? Chavales y también gente mayor y demás. Y mucha gente, yo veo que en los gimnasios o centros deportivos, que viene o empieza a hacer deporte, por la causa principal es por dolor de espalda, ¿no? Es decir, sedentario, quiere hacer deporte porque le duele la espalda al médico y lo primero que le dicen es eso, que me mandaron a hacer ejercicio. Yo creo que donde falla un poco el sistema médico actual, creo yo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es en que muchos médicos, yo creo que no existe una figura de orientador, ¿no? En la seguridad social oriente sobre qué ejercicio tiene que hacer. Entonces, sobre todo, cuando hablamos, para los no especialistas como usted, del tema de columna, que muchas veces, pues, dolor de espalda, que normalmente lo trata el médico de cabecera, por decirlo así. Entonces, yo veo que esas recomendaciones muchas veces no se hacen adecuadamente, o por ejemplo, como tú comentabas, el tema de la natación, yo veo que mucha gente viene, pues no, es que nadar es muy bueno, claro, pero luego ves a la gente que a lo mejor el 90% de esa gente mayor no sabe nadar, o nada con una técnica incorrecta. Entonces yo quería un poco ver, si saber si dentro de la atención primaria, si hay algún curso, sí, o sea, si ellos los forman de alguna manera, o eso es un poco que está por trabajar. No, los médicos de primaria saben muy poco de traumatología. Por una razón básica, es porque no les gusta. Todos tenemos médicos. Hay médicos de primaria que saben mogollón de infartos, de asma, de neurología. Tú vas con un ictus y casi todos saben lo que hay que hacer, saben los protocolos, saben no sé qué. Pero vas con un esguince de tobillo y se les hace la pichonría. Yo lo veo en un hospital, te piden consultas los compañeros, porque fulano de tal estaba en la cama porque ingresó por el y retorció un tobillo, y no saben qué hacer. Entonces, primero, no les gusta. Con lo cual no gustarlos, ya es una cosa que no te gusta en medicina, es delicado. Segundo, te lo quitas encima. Te lo quitas encima. Vaya a hacer deporte. Por lo tanto, fallamos absolutamente ahí. O sea, es al revés. No tengo lumbago porque he hecho deporte, sino que como tengo lumbago lo mando a hacer deporte. ¿Y qué deporte le tengo que mandar a hacer? Si tuviera un ratito para pararse y explicárselo, tendrían que ver qué tipo de lumbago tiene. Vamos a llamar lumbago para entenderlo, porque puede ser dolor de cuello también, o puede ser otras cosas, ¿no? ¿Qué tipo de deporte? El deporte que tiene que hacer, primero, tengo que ver cómo es el individuo, sedentario o no, qué hábitos tiene, fumador, gordito, digo, mire, puede usted hacer el deporte que le dé la gana, pero o me baja de peso o no hay nada que rascar, o deja de fumar o no hay nada que rascar. No está tan claro, ojo, yo no he fumado en mi vida, pero no está tan claro que el tabaco produzca lumbalgias. Yo creo que es mentira, yo creo que no las puede. Pero los nórdicos, los escandinavos, todas estas cosas, dicen que tienen estudios en que tienen análisis de nicotina hechas en vena y tal. Yo creo que no, pero lo que no os puedo decir es que sea bueno, porque es imposible, por una razón elemental, que lo vas a entender. El disco es una estructura que no sangra.
Cuando nosotros operamos una hernia y nos metemos dentro del disco, el disco no sangra, el disco es avascular, no tiene circulación. Entonces, la pregunta de alguien que sepa algo de biología dice, bueno, entonces, ¿cómo le llega la comida? Porque el disco tiene células, tiene condrocitos, tiene que vivir. Le llega de la vértebra de arriba, como es un colchón que está entre esa vértebra y esta, y le llega de la vértebra de arriba y de la vértebra de abajo. Y le llega a través de los vasos de la vértebra de arriba que, digamos, le duchan, por así decir, al disco la comida. Si tú fumas, esos vasos sanguíneos, como los coronarios, se cierran, le llega menos comida al disco. Por lo tanto, tienes que hacer al enfermo que tú dices que te llega un vistazo general, diciéndole, mire, usted tiene que hacer una serie de cosas personales. Y si usted no las hace, no hay nada que rascar. Es como el que tuvo un infarto y no deja de fumar. O sea, usted tiene que hacer una serie de cosas propias. Que no me carga ni como médico ni a ti como preparador la responsabilidad de curarle, de que está gordo, de que se pasa 10 horas en el ordenador en la oficina y encima luego sale, se toma 2 cervezas y 3 pitillos. No puede ser. O sea, usted, así no vamos a ningún lado. Ahora, si usted está dispuesto a colaborar, yo como preparador físico, como recuperador o lo que sea, le recomiendo. Empezamos. Si es una lumbalgia crónica, cualquier deporte que haga tiene que conllevar estiramiento. Absolutamente. Estiramiento. Nada de esfuerzo, nada de carga y tiene que ser estiramiento. ¿Qué lo puede hacer? Tipo pilates super light o en agua. Y a partir de ahí coger elasticidad. Porque el disco necesita que lo estires. Porque está pinzado. Entonces necesito que ese colchón que mide 5 milímetros, darle espacio. Y darle espacio le doy, o bien haciendo estiramiento tipo nazis o lo que hagáis en las piscinas, o bien con pilates, o similar. El único deporte que está estudiado científicamente, que es bueno para la espalda, es el tai chi, que yo no creo que sea deporte, pero bueno, el tai chi. ¿Y por qué? Porque alguien se preocupó de hacer un trabajo de 1000 que hacía el tai chi, si 1000 no hacía, lo compararon y tal, al final el tai chi es bueno, pero claro, mandar a 1000 a hacer, yo sí, estará bien, pero joder, no lo veo muy claro. Pero estirar, adelgazar y cuidar de eso. Y no me hagas otra cosa, cuando tú tengas al cliente, porque no sé a qué te dedicas exactamente, preparas chavales o lo que sea, ¿no? Cuando tengas al cliente de tu parte y digas, vamos a ver, estoy adelgazando y estoy haciendo cosas, a partir de ahí le puedes meter carga. Y la carga que quieras. Es decir, ¿te gusta correr? Pues bueno, te dejo correr 20 minutos, un día sí, otro no. Pero mientras el tío no lo cojas y lo tengas de tu parte y tenga ganas realmente de curar, porque ojo, hay mucha gente que lo cura lo haces polvo, ¿eh? Los profesionales de la baja, joder, ¿no? Lo curas y lo matas, ¿eh? Entonces estos enfermos son perdidos. Es que, claro, yo lo veo todos los días, ¿eh? O sea, no crees que es coño, o sea, lo veo todos los días con este individuo. Digo, viene con un papel, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya está. O sea, no tiene ninguna intención de mejorar. Porque vive decente con su enfermedad, que la tiene, pero se ampara en ella para algunas cosas. Entonces, la sociedad está muy mal montada. Pero ojo, no solo en España, ¿eh? Yo he vivido en muchos sitios y donde el autónomo se chinga y está jodido, tiene que funcionar, pero el que está a sueldo, a veces cuando amenaza el puesto de trabajo, eso no te puedes imaginar, yo escribí 50 libros, eso. Pero yo también lo entiendo. Por lo tanto, yo tienes que ponerlo de tu parte, que él haga de su parte, porque si no tú, como profesional, puedes ayudarlo con eso. Y el médico de cabecera te va a ayudar menos todavía, porque no sabe cocinar. Y yo poco, ¿sabes por qué? Porque yo, en una mañana de trabajo en un hospital, veo 37 enfermos de columna. Cuando va al 25, tengo que hacer esfuerzos para no pegar, porque estoy hasta adelante. Pero la institución me pone 30 y tantos, y me los como con patatas. Yo me los como con patatas, porque no tengo otra opción. Y viendo todo ese volumen de pacientes, tengo 6 meses de espera para ver. Procuro en 10 minutitos ser concreto y decirle, mire, este tiene esto, tiene que pillarlo, tiene esto, y vamos a poner los dos en empatía para funcionar esto. Pero no me pida 11 minutos, porque el 11 se lo estoy robando al lado. Y es así de duro y de triste cómo funciona el tema, pero yo procuro, les doy miles de cosas a esto que os cuento a vosotros, subo un pelín el peldaño médico y se lo cuento a una cabecera. Pero dice, es que yo tomo 52, bueno, vaya a pararme yo a contarle a este que ni tiene interés el médico, que es bien triste, ni el educador, y ese tiene ese razón. Tenía que haber una figura intermedia, ¿verdad? En la cual la enfermera, por ejemplo, le pudiera decir, o alguien, orientarme. Porque lo que tú dices, vete a la en la tarde. Y yo recomiendo muy poca gente en la natación para lo que es para, salvo que nadie bien, a mí me parece que sea lo mejor. Ahora, no se puede decir que sea malo.
Con respecto a la acupuntura, ¿qué efectividad tiene sobre una estenosis de columna? Ninguna. Lo siento si te va bien, ¿eh? ¿Cómo te va bien? No. Vamos a ver, Gijón tiene una ventaja enorme. Tiene un acupuntor maravilloso, que es Armando. Es un acupuntor que sabe la de Dios. Y luego es médico, con lo cual tiene conceptos. Porque hoy día la acupuntura, desgraciadamente, yo lo he visto a chicos que conozco son fisios y a los 3 meses son acupuntores. Digo, mira, va a ser que no. Es complicado, ser acupuntor. Es complicado. Y ha tenido que chuparse muchas horas en sitios muy buenos, ha venido a China para trabajar el tema mucho para controlarlo. Ahora, la acupuntura sirve para 2 cosas, en mi experiencia. Y soy muy defensor de la acupuntura. Sirve para los dolores ciáticos. Para cualquier dolor que salga del trasero o de la zona lumbar y baje para la pierna, para la ciática, la acupuntura es magnífica. Pero hay que tener en el acupuntor una cosa que no todos tienen, y es sentido común. Cuando tienes una hernia gigante, cuando tienes un cáncer de abajo, cuando tienes algo de... Joder, no le hagas acupuntura. Pero cuando tienes, yo les mando, digo, mira, esta es una hernia pequeña, que creo que no es de operar. ¿Qué sucede? Que la historia me dice, y la experiencia, que esa hernia probablemente en el curso entre 6 semanas y 6 meses se deshidrate, como le pasa al disco. Si se deshidrata, la uva que salió, que es como una uva que salió, la yema, se convierte en pasa. Si se convierte en pasa, tiene menos volumen. Si tiene menos volumen, comprime menos el nervio y deja de doler. Por lo tanto, la acupuntura no cura. Ayuda a que en ese periodo que yo necesito para que la naturaleza me ayude, ayuda a que en ese periodo esté más cómodo. ¿De acuerdo? Porque la acupuntura funciona, yo no lo sabía, lo pregunté, funciona de la siguiente manera. Porque un día digo, vamos a ver, ¿qué carajo haces? Digo, vamos a ver, ¿cómo consigues que no tenga dolor? Bueno, la segunda cosa para que sirve es para el dolor del brazo como si fuera una ciática. Es decir, para un dolor cérvico braquial, como una ciática del brazo. Para las cosas irradiadas, la acupuntura funciona bien. Y funciona porque nos cambia el relé. ¿Qué significa que nos cambia el relé? Por ejemplo, a veces yo tengo capacidad para darle 10 bofetadas a 10 intensidades diferentes. ¡Pam! ¡Pam! Cada vez mayor. La 10 es una bofetada insoportable. Y la 1 es un cachito. Y él me dice, cuando llego al 7, dice, coño, me duele. ¿Qué hace la acupuntura? Que no le duele hasta el 9. Es lo que hace la acupuntura. Le cambia el relé cerebral. Hace que la intensidad de dolor no lo percibas y no interiorices tu dolor hasta que esté mucho más alto de lo que estaba antes. Por tanto, cuando tú mejoras con la acupuntura, sigues teniendo el mismo dolor que tenías antes. Lo que pasa es que ahora no te duele, porque tengo que darte la bofetada mucho más fuerte para que la sientas. Te cambia el relé. Es lo que hace. Lo que pasa es que en ese cambio de relé dura muchos meses. A veces suficiente para que la hernia se seque. Y yo te dice, me curó la acupuntura. Digo, no, la acupuntura me ayudó. Y Armando lo dice, yo no le curo, yo le ayudo, yo le ayudo. Y para la estenosis no vale, porque la estenosis es una enfermedad en la cual el túnel, que es la columna, se le cayó encima del tren. Es un tema mecánico. Entonces, si yo no levanto el túnel, el tren va a vivir mal. Entonces, la estenosis es una enfermedad en la cual, si tengo suerte y no me molesta mucho, aguanto. Y si no, hay que operarlo para levantar otra vez el túnel y que el tren te dé. ¿Nos podría hablar un poco de los factores de crecimiento? Sí. Los factores de crecimiento, yo soy bastante amigo de Anicua y de todos estos de Victoria, los de Tatana Nadal, de Miquel Sánchez, toda esta gente. Los factores de crecimiento se ha demostrado solamente una cosa. Una de las células de la sangre es la plaqueta. Hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de la plaqueta, si la abres, la plaqueta es parecida a un platillo volado. Si la abres, hay una serie de proteínas que se llaman factores de crecimiento. Esas proteínas tú las pones en un sitio favorable, vamos a decir, y lo que está allí crece. Si te interesa que haya más huesos, crece más células. Y así de una manera muy sencilla. Entonces, se ha demostrado que si se emplean en lesiones de partes largas, tendinitis, Aquiles, este del Barça, como se llama Xavi, que tiene una tendinitis, la tendinitis de la Aquiles crónica, Nadal, que tiene una tendinitis del patelar, lesiones de tendones. Puestos, los factores de crecimiento hacen que los fenómenos de cicatrización se activen. Es como un estimulante. Hace que si tarda en cicatrizar 3 meses, así voy a tardar 3 semanas. Porque le estoy echando leña a la chimenea para que vaya más rápido. Pero nosotros hemos hecho un estudio en el hueso y no funciona. Y no funciona. Es más, funciona fatal. Hemos abandonado los estudios sobre el hueso
porque nosotros poníamos injertos en una parte, por ejemplo, operábamos una cosa, que teníamos que poner un injerto de hueso, porque le faltaba hueso, a la derecha del paciente, de la columna, y otro injerto a la izquierda. Al injerto de la izquierda le añadíamos factores de crecimiento que le sacábamos a él mientras estaba anestesiado, le sacábamos factores de crecimiento, diciendo, bueno, pues si yo a ese hueso que necesito que crezca como un injerto de una en la rama izquierda, si le pongo factores va a crecer más rápido que el de la derecha, al revés. Joder, se nos deshacían los injertos, era una cosa caótica. Tuvimos que abandonar el estudio. Por ese trabajo nos dieron un premio a nivel nacional a la Universidad de Güeñes, porque demostramos que para eso no valía para nada. O sea, fue el típico premio para demostrar que una cosa no valía. Cuando normalmente te da un premio por algo que vale, ¿no? Entonces, joder, menos mal, vamos a dejarlo usar. Encima, cada chute de eso le cuesta 600 o 700 euros a la seguridad social. Le cuesta sacarlos, procesarlos, la máquina, el disco seco. Por tanto, los factores de crecimiento valen para cosas de partes blandas. No valen para cosas de hueso. ¿Cuál es el problema? El disco es blando. Por lo tanto, si yo tengo un disco gastado y le meto factores de crecimiento, ¿qué va a pasar? Lo voy a enlazar porque la secan con las células madre. El disco se gasta porque se ha roto la clara. Se empieza a romper la clara y empieza a salir el limón. En esas roturas, las células que viven dentro, que se llaman condrocitos, se van muriendo. Y el disco, al morirse las células, dejan de tener partos, por así decirlo. El parto de la célula del disco supone que da luz a proteínas, una célula que se llaman comunicar, una serie de cosas, que hace que el disco mantenga la elasticidad. Digamos que da luz a una serie de proteínas que son los muelles del colchón. Si se mueren las células, no dan muelles, no tienen pacto, no tienen muelles. Entonces, cada vez tenemos menos muelles, el colchón cada vez acolcha menos. Entonces alguien dijo, vale, vamos a hacer una cosa. A ese disco que no tiene células, se las vamos a meter. Bueno, hoy día, ¿qué células metemos? Nada de cordón umbilical, como las de la T, células madre. Vale, pero células madre de qué? Nada, sacamos células madre, vamos al laboratorio de bioquímica, las cultivamos y decimos, hoy día se puede hacer. Queremos que usted sea, le decimos a la célula condrocítica, o sea, la más parecida posible al disco. Entonces, al cabo de 20 días, tú tienes unas hermosas células en el laboratorio que se parecen a las células sanas de cualquier disco. Y dices, coño, vaya, coge una jeringa y se las enchufo dentro. Y esas células van a empezar a fabricar muelles y el disco luego se vuelve otra vez en su sitio. ¿Qué sucedía? Que morían de fame. Las células se morían. Se morían de hambre. ¿Cómo que se morían de hambre? Claro. ¿Por qué? Porque el huevo está roto. Cuando yo metí la célula dentro, ya no hay clara casi, no hay yema, se ha ido todo. Entonces, como no tiene, el disco no tiene vascularización, no tiene acero, no tiene vasos, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Como ellas no pueden comer porque no tienen de qué, vamos a meterles comida. ¿Cuánto tiempo le metemos comida? Vamos a meterles comida hasta que dé la luz, hasta que tengan las otras muelles. ¿Cuánto tiempo también necesitas? Pues necesito que coman 20 días. Las células, así, hablo de una manera entendible, ¿verdad? Entonces, y coño, ¿qué comida le meto? Le meto factores de crecimiento. Las hago crecer más rápido. Es como si yo tengo una niña, le doy mucha caña para que dé a luz a los 7 años. En vez de darla a los 30. Le voy a meter caña. Coño, también se moría. Era un desastre. O sea, al cabo de 3 semanas me hacías una biopsia, sacabas y las células que habías muerto salían muertos. ¿Cuál era el tema? El tema es que la comida les duraba 4 días. Los factores de crecimiento que servían de proteínas para las células no servían, no eran capaces de desarrollarse, porque cuando tenías que meter a los 3 días otra fabada, y a los 3 días otra, y a los 3 días otra, para que las células, una fabricaba algo y otra no fabricaba nada. ¿Y a qué se debe todo eso? Eso se debe a que como el disco está muy pinzado, porque no tiene clara, no tiene lleva, el hueso de arriba se acerca tanto al de abajo, que esta pared, que es cuando tienen que unir los vasos sanguíneos, está cerrada por el desgaste que tiene. Y por ahí no llueve, por así decirlo, y no vienen nutrientes, que es la clave. Por eso hoy día se considera que todo eso funcionará bien el día que podamos hacer eso, pero que a la vez que la ducha de arriba y la ducha de abajo de la vértebra, que es por donde cae, digamos, comida, por así decir, le permita a la célula vivir. Por lo tanto, todo eso son mitos. Y ojito, que hay muchísimo engaño con las células madre de los discos, muchísimo engaño, que no están funcionando. En Estados Unidos, la inyección de células madre de los discos está prohibida. Está prohibida, no está autorizada por la FDA americana, es como han dicho los españoles. No está. En España se está haciendo en la Tecno con permiso de sanidad. Le dio un estudio, pero tienen que cazar los discos en el primer lumbago de autoridad. Y yo digo, joder, en el primer
en un vago de mi vida me voy a dejar que me saques en las madres, no sé qué, y que me metas cuando el 90% van a curar solos. Anda ya. No puedo dejarme yo que me pinches aquí, que para ti, que de repente uno de cada 10 se va a infectar y no, ni de coña. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas al médico ya vas a tarde. Ya has tenido siempre un vagos, ya en discos se utiliza mucho. Una cosa que han hecho, y vamos por cabo, es decir, vale, lo que voy a hacer es terapia génica. ¿Qué es terapia génica? Voy a resucitar las células que están muriendo. ¿Y cómo las resucito? Decía, vale, pues le meto carga genética. O sea, nosotros somos ADN y una serie de cosas, ¿no? Sabemos que el ADN nuestro, sano, es un ADN, pongamos 40 familias diferentes, somos nuestro ADN. Bueno, pues yo en mi laboratorio cojo ese ADN y se lo meto a un virus. Se lo enchufo al virus. Y el virus se lo meto al disco. El virus va a buscar la célula, porque el virus solo puede vivir dentro de las células. Va a buscar la célula, aunque esté mala. Pero las malas las desecha, entonces busca una que esté medianamente buena. Y la invade, se apropia de ella. Y como tiene carga genética buena, empieza a hacer, digamos, a hacer como células sanas. Como células sanas. Floreras. El virus puede producir enfermedad. Porque le mete un virus. Aunque se atenúe, puede producir enfermedad. Segundo, los muy cabritos también acaban muriendo. Con lo cual, le metes, ojo, se metían 20 millones de virus dentro de un disco. Claro, tiene que ser una cantidad de células tremendas. Calculando, eso como los embarazos que haces para quedarte embarazada, que te meten 7 óvulos y al final tienes trillizos. Porque mueren muchos por camino, pero como para asegurar meten muchos, pues aquí igual metían 20 millones. Entonces, era una catástrofe. Cuando vivían todos, se producía un desastre, porque los discos crecían una barbaridad, eran mucho mayores de lo normal, o morían todos de manera. Entonces, estamos en una fase de investigación en que el que tiene un disco fastidiado, entre comillas, se tiene que arrastrar un poco. No hay magia. Y todo eso va a tardar la muerte. Por lo tanto, células mal de todo esto, mito, mentira. Mentira, ¿eh? Mentira, saca pelas. No hay nada demostrado. ¿Le va a sustituir un disco por una prótesis? Sí, eso es una prótesis de disco. Es una presunción sin impuestas, ¿eh? El único que ha puesto prótesis en el norte de España es yo. Y es una estupidez lo que voy a decir, pero es cierto. Yo creo que he puesto como 15. Y ahora he parado un poquito. Tengo una experiencia súper buena con las prótesis de disco. Pero hay que ponerlos por la barriga, porque estos de la barriga se meten por delante, estos son oblicuos, entran por aquí. Es una cirugía compleja. Porque hay que entrar por delante, apartar las tripas, el vascular, hay que echar la aorta rayada, acaba rondolada, no sé qué, trabajas en un furaquín allí. Un furaquín, estos son, al final queda muy guay, porque la vida queda de 5 centímetros, porque la prótesis mide 4 o 5, tienes que entrar ahí entre el vascular y tú, solamente llegar al sitio te lleva un buen ratín, ¿eh? Y bueno, te puedes perder. Sí, que de repente te rompe el peritoneo, te aparece por ahí el colo, la saludar, un poco, pero una vez que tienes cajado tuki, y llegas al sitio, yo siempre opero con algo vascular y con un vaquero, bueno, llegas y tal, a ellos nos encanta, los vasculares les encanta porque son muy mañosos y como el enfermo no llega, ellos dicen, vamos a ver, les presta, es muy prestoso, es muy prestoso, hay ambiente además, pero, sí, no es coña, no hay música, pero hay ambiente, pero parece que demasiada cirugía para una lumbar. Entonces, mi experiencia es que es un poco la indicación que se tiene en este momento en Europa. Paciente entre 25 y 45 años, a poder ser mujer, a lo digo, y un disco solo lesionado. Nunca ciática, nunca hernia discal, solamente disco muy gastado. Y a partir de ahí, y que el disco, empiezas a seleccionar las enfermedades y te quedas muy pocos pacientes. Y que ese disco muy gastado mida como mínimo 6 milímetros, porque la prótesis más pequeña que hay en el mundo mide 9. Y yo tengo que estirar el disco, y si mide 3, no soy capaz de estirarlo con un quirófano. Tenemos unos elevadores, unas palancas, pero no soy capaz, forzaríamos mucho la maquinaria. Entonces no te entraría la prótesis. Y se gripa, si entra muy forzada se gripa. Entonces, luego no funciona. A la vez se ha intentado para moverse. Pero la experiencia que yo tengo con estos pacientes es súper buena. Súper buena. O sea,
nunca he tenido pacientes tan agradecidos en mi vida como los de las prótesis, pero hay poquísimas indicaciones. Y cuando tú esa indicación la estiras y dices tú, joder, como quiero hacer número para ir al congreso y decir, yo he operado 350, porque si dices que operaste 15, se escojonan de ti, y dices tú, pa, 15 millones. Entonces, si dices 350, ¿qué sucede? Que para operar 350 tuviste que ampliar la indicación. Ahí la empezaste a cagar. 2 discos y este que parece que no sé qué, desastre. Que empieza a doler desigual, porque lo de que jubilarse, porque ahora se me mueve, no sé qué. Yo no tengo problemas con ellas, pero hay que indicarlas muy bien. Y digo mujeres porque los hombres tienen un 5% de esterilidad, puesto que hay que apartar parte del nervio que irriga los cordones espermáticos, que inerva los espermáticos. Entonces, es una esterilidad recuperable, pero no en todos los casos. Por lo tanto, al paciente, si es varón, hay que decirle, ¿quiere usted tener hijos o no? Si usted piensa tener hijos, haga una donación de semen, por si acaso. Sí, no le importa. La mayoría de los que me han dicho, paso de los hijos, pero bueno, no produce impotencia, produce una esterilidad que es recuperable. Y esa esterilidad se produce porque el nervio se irrita y tienen lo que llaman eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada es que los espermatozoides los expulsan cuando haces pis. Hombre, tampoco te saludan, pero tú no lo ves. Pero si haces un análisis de orina, te dice el analista multitud de espermatozoides en la orina, que ahí no tiene que estar, no se perdieron, ahí no tiene que estar ahí. Entonces, el paciente debe de saberlo, que es estéril en un 5% de los casos, ojo, transitoriamente, porque ese 5% recuperan de 5 a 4. Y digo, ojo, que usted ahora esté estéril no significa que no vaya a quedar embarazado dentro de 3 meses. Por lo tanto, tienes que avisar de todas esas cosillas. Las mujeres, evidentemente, por bastante para ellas, pues no les avisas de nada. Pero con mucho tiempo, mucho tiempo. Y hay esta cirugía tan chuli, que es una bonita, bonita de verdad, wow. Estas cirugías, como se complican de verdad. O sea, una rotura vascular o algo así que te pase, caña, caña. Complicación seria, intraquirúrgica, posibilidad de muerte, porque ahí estamos hablando de la aorta de la cava, que son vasos que se ponen a sangrar, que es 1,5 litros en 10 segundos. Estás operando en un sitio que mide 5x5, no ves nada. O sea, ves lo que quieres ver, pero si, como empiezas a andar por una esquina, las casas hay que abrir hay que ser muy buen cirujano para hacerlo, y tener muy buenos apoyos, o sea, para operar cardiovascular. Yo cuando lo he visto, os cuento una anécdota. Estaba en Estados Unidos, pues un cirujano en Kansas, que me dijo nada más entrar, ¿usted aguanta bien 9-10 horas? Digo, sí, no hay problema, estoy acostumbrado. Y dice, bueno, entonces vamos al baño. Se sentó, hizo ahí sus cosas. Y yo no tenía ganas de hacer pis en el momento, digo, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer, se salió y dice, es que yo soy un cirujano extralento. Le dije a un profesor, soy extralento. Y una cirugía de 5 a mí me dura como 8 o 9. Bueno, todo esto llega, era una escoliosis, y era una escoliosis una persona un poco mayor, había que hacer una cosa por delante, bueno, para liberar y todo eso. Total, que llega la necesidad, que era una mujer, y me acuerdo perfectamente, decía, ¿qué tal, Marc? Eran como las 8 de la mañana, así. Dice, ¿a qué hora vuelvo? ¿A las 5? Y yo la primera cosa digo, joder, la necesita se marcha. Hostia, y luego se marcha. Y digo, guau, ¿verdad? Y se marchó. Si le pregunté, en Estados Unidos sabéis que hay una necesita, que nos quejamos de vicio, hay una necesita por, no sé si cada 3 quirófanos hay uno. Está sentado en una silla de un periódico, como buena necesita. Y tiene 3 monitores, que son cada enfermo. Los tiene monitorizado como un avión. Sabe lo que pasa en todo momento. Está sentado, mira para el monitor y llama por el micro al técnico que tiene dentro del quirófano y dice, oye John, súbele la tensión que está bajando al paciente del quirófano 3. Ponle tal sobre todo por nada, ni va. A media intervención, un tijeretazo fuera de sitio, ¡buah! La sangrada, no te lo puedes imaginar. Digo, hostia, se para esto, ¿no de sangrar? Y el paisano empieza a decir, mierda, me acuerdo perfectamente, y dice, sí, empieza a pedir compresas y te acuerdas, como un hígado de todo, ¿no? Te acuerdas. Y llama al vascular, que no está. Dice, que venga al vascular. Y entonces el vascular, que como todos los vasculares son muy simpáticos, la verdad es que son muy graciosos, dice, ¿qué? ¿Apurado? Por teléfono, ¿no? Y dice, oye, bueno, yo miraba con la tensión, bajaba mi atención, 6, 5, 4, digo, Dios, estoy pensando, bueno. Total, que dice, ¿cuánto puedes aguantar? Y dice, no sé, 5 o 10 minutos, con los 2 puños, diciendo que el vaso me sangraba como un loco.
Tratar que dice, bueno, voy rápido. Tardó como un cuarto de hora. Son muy tranquilos los jugadores. Yo ando por ahí y dicen, a ver, quita la mano. El Mississippi, hostia, pues claro. Vuelve a poner la mano. Y entonces empiezan a vender pinzas con mucha tranquilidad y de repente para eso. Los hay respirados. Y dice, el Mark le dice, y Chris le dice, nada, vi por mi sangrado y hice una avivadura y tal. Y el tío que era lento pero no era tonto, le dice, coño, pero acabas de explicarle la ilíaca, que es una vena muy gorda. Dice, sí, pero también le pregunté a la anestesista antes de entrar y era ciego y no va a ver cómo le he dicho la pierna de mayor. Entonces me metió con dos cojones, se me pone al y pero no me dice y la pierna se le puso como un bote, ¿no? Tiene una especie de colitis crónica, ¿no? Por supuesto vive y no pasa nada, pero queda la pierna hinchada crónicamente. Y esas cosas pueden pasar. Hay que ir muy bien armado al quirófano. Armado significa armado. Con el vascular pertinente, porque pasa cualquier cosa que no le pega la pinza de cualquier manera. Si lo cortas tú sin querer en un segundo, que ese segundo lo repare. O que sepa la técnica que hay que hacer. Todo eso existe una sangre fría, una preparación. Los vasculares viven en medio de los charcos, como digo yo, con un fontanero fino y saben hacerlo. Bueno, estas cositas es muy tarde. Yo a mí no me encantaba, pero. La gente que cruje la espalda, que suele ser laxa. ¿Que suele ser qué? Laxa. Sí. ¿Que cruje de esa? Sí. ¿Que la cruje voluntariamente o involuntariamente? Voluntariamente. Voluntariamente, claro. Ninguna. Excepto que ese crujido lo produzcas adrede en situación de mucho esfuerzo. Si yo me estiro y empiezo a crujir, no pasa nada. Son las articulaciones posteriores que saltan. No pasa nada. Nunca se te va a salir de nada. No se crea más así. No pasa nada. No pasa nada. Hay una cosa que sí quiero decir. ¿Qué es esta? Los curiosos de los pueblos, curiosos de toda la vida, los que te cogían las patas y no sé qué, y te encontraban, son los quiroprácticos de ahora. Los quiroprácticos de ahora. Lo que pasa es que quiropraxia en Estados Unidos es una carrera de 4 años. Y entonces es como un fisio especializado solo en espalda. Y en Gijón tenemos un super quiropráctico, hay varios, pero uno, el americano este de la Peitoría, es un tío súper bueno, sabe la monta, un tío muy bueno. El quiropráctico lo que hace es crujirte la espalda. Crujirla, adrede. De una manera que a mí me pone nervioso, porque de repente, hace plocas y dice, Dios. Cuando lo hacen en el cuello me pone más nervioso, abajo. Tienen unas máquinas que son como unas camillas articuladas, que te van como estirando, así. Y lo que hace es darle a ese pinzamiento distal que tienes, darle altura, para que tú tengas un poco de desahogo. Lo que sucede es que dura lo que dura. O sea, te saca de la fase aguda, pero luego tienes que hacer tú algo en fases crónicas porque el disco vuelve a quedar. Por tanto, el quiropráctico a mí me gusta, Yo lo uso para lumbalgias crónicas mucho. ¿Y tiene relación la densitud con la elasticidad? Sí. Tú no puedes ser elástico si no eres un poco laxo. O sea, los laxos se miran mucho en los dedos, ¿sabéis, no? Si tú coges el dedo gordo, lo echas muy para atrás. Lo comparas, ¿no? ¿Cuánto eres capaz de estirar el dedo gordo? El que es muy laxo, la uña se queda mirando para atrás. Porque en niños a veces que son hiperlaxos, ¿no? Y luego les coges las piernas y las abren muchísimo, los que hacen los espagar con mucha facilidad y todas estas cosas. Y hay otros niños que son incapaces. Bueno, los adultos que llevan entrenamiento lo hacen, ¿verdad? Los bailarines, el ballet, aquí hay cosas de ballet, ¿no? El que hace la famosa, ¿cómo se llama? La barra esa que hay por ahí para estirar. Y yo tengo una enfermera en el quirófano, Maite, que fue durante muchos años bailarina. Me decía ella lo que era el caerse de las lágrimas cuando intentaba aumentar un puntito su elasticidad, porque no era suficientemente laxa. Entonces un poquito de elasticidad te ayuda para algunos deportes. Pega, tienes más lesiones antes, sobre todo tobillos, porque al ser más laxo fallas más y te puedes caer más veces. Entonces tienes más problemas que los laxos que hacen, ¿cómo se llama? Volteretas y cosas de esas, al caer y al sentarse sobre el suelo, el laxo se puede ir. Por lo tanto, tiene que muscularse muy bien y hacer, no sé si hay algún físico, hacer mucho propioceptivo. Si no haces propioceptivos, es una especie de autocontrol. El propioceptivo para los tobillos, si no, es un desastre. No es problemático ser laxo. Yo ya lo quisiera, yo soy muy tosco. Me gustaría ser más elástico. Cada uno dice que. Y una pregunta relacionada con lo que dijo la señora. Por ejemplo, yo soy entrenadora de rítmica y veo que muchas niñas, incluso muchas entrenadoras, sí que se crujen muchas veces la espalda, más, bueno, en estático todavía lo veo un poco más normal, pero haciendo hiperextensiones
para que les cruje la espalda, yo creo que eso no... No es razonable. Lo que es razonable, medicina es razonable. O sea, las niñas, bueno, tú decías rítmica. Hasta el día digo rítmica solo niñas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, no, hay también niños, claro. Sí, vale. ¿Eso las mazas y no solo niñas? No, ahora no. Joder. Hay una lesión que se produce en la adolescencia, que es la espondilolisis de la vértebra cuarto o quinto lumbar, que son lesiones que se producen por hiperextensión. La hiperextensión, la típica niña que hace un doble mortal o lo que sea, y se queda clavada en el suelo o salta el brinco o lo que sea, y se queda clavada en esta posición que parece que se estiran hacia atrás muchísimo. Eso hecho cientos de veces. En la época de crecimiento de la niña, pelín antes de la regla, 11 añitos así, y el año siguiente de la menstruación, de la primera menarquia, esas vértebras todavía no están hechas del todo, no están fabricadas del todo. Esas hiperextensiones producen un defecto con mucha frecuencia en las niñas que hace que una parte de la vértebra se rompa. No se rompe como una fractura, se va rompiendo crónicamente y aparecen dolores de hiperextensión. Por lo tanto, la hiperextensión tiene que ser muy entrenada. Si es forzada, lo que tú dices, es desastroso. Cuando vemos una niña con un dolor de espalda y te dice a qué te dedicas, soy bailarina, soy no sé qué, le decimos, vale, vamos a hacer una placa, porque ahora son unas placas especiales, ahora en Mobrico, en la que se ve que tiene un espondilolisis, que muchas veces cura bien y toda esta historia, pero casi siempre es por mecanismos forzados y hiperextensión. Por tanto, forzarlo. Es que intentas ganar elasticidad, lo que hablábamos antes. Tú lo sabes, hay niñas que son súper elásticas, que lo hacen súper bien, y otras que a lo mejor se esfuerzan en el doble, que les falta ese puntín, ¿verdad? Que no lo tienen físicamente, no van... Oye, que quieres cenar, ¿no? Vale, pues muchas gracias a todos.